lo cuenta. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un Buenas gusto de noches. verlo, ¿cómo anda? ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches, bien, doctor. Qué vergüenza todo, digo. Nuestro hashtag de hoy es "Se ríen de nosotros". Porque, doctor, es inconcebible lo que está pasando. Bueno, esto es lo que demuestra que cuando la gente protesta y la gente se queja del funcionamiento de la justicia, no es porque tiene ganas de quejarse, sino porque hay razones objetivas. Fíjese que este no es un caso cualquiera, este es un caso de trascendencia institucional. La Corte recibe un recurso en donde justamente se está diciendo, mire, si esto va a Comodoro Pi, no lo van a investigar, y la Corte lo deja como si no fuese nada que merezca su atención. Pero lo que decía Irina, es decir, no es que no hicieron nada, sino que después, cuando pasaron 8 meses, agarraron y dijeron, bueno, no, yo no debo intervenir en este expediente. Con lo cual, constituyen lo que se llama un caso de privación de justicia. Esto es lo grave. Ahora, ¿cuál es el argumento? Porque le dicen después de 8 meses, nosotros no tenemos por qué intervenir. No, es que no lo conozco porque no lo han puesto, no dice nada, es nada más que un renglón. Cuando yo vi la primer excusación, que fue allá en el mes de noviembre, la verdad que me llamó un poco la atención. Digo, ¿cómo puede ser que estén planteando esto? Pero después ya la sorpresa fue mucho mayor cuando empezaron a pasar que los otros jueces decían cosas parecidas. Y esto determina que al día de la fecha el máximo tribunal no tenga un juez hábil para que este caso sea resuelto. Es decir, es de una gravedad institucional que yo nunca vi y la verdad que he visto cosas graves en estos últimos años y en 35 Ahora, años. se podría decir que la Corte está encubriendo el espionaje ilegal macrista. Mire, es una cosa increíble porque no quiero hacer muy técnica la cuestión, pero esto es lo que decían en el derecho romano non licet, es decir, el tribunal no resuelve, dice, no, yo no puedo intervenir en esto. Es decir, es un caso, la verdad que no debe tener muchos antecedentes porque que los 4 jueces se hayan excusado de intervenir, bueno, es demasiado. ¿Será porque se sienten parte del problema? Cuando apañaban las espiaduras ilegales o esas, ¿se acuerda que ellos tienen a cargo la oficina de escuchas? Claro. ¿Se acuerda cuando en algunos medios daban a conocer escuchas ilegales que estaban prohibidas? ¿Será por eso tal vez? No sé. Mire, cualquier hipótesis en este momento no puede ser descartada y lo digo con mucho dolor porque yo no hago imputaciones, digamos, porque tenga ganas, sino porque realmente cuando estamos frente a un hecho que tiene la gravedad institucional de que la AFI en el Servicio Penitenciario Federal hayan actuado espías que no solamente a políticos, sindicales, sino a también las personas que estaban detenidas. Hasta me han grabado a mí cuando hablaba con el señor de Sousa. Es decir, esto es un escándalo de proporciones. Entonces, se necesita una decisión que marque que esto no puede ocurrir. Y no es solo la Corte, porque la Corte es la que siempre tiene la más grande responsabilidad. Pero los tribunales inferiores también es la que es la actitud y la conducta que hay que corregir. Pero además, como dice Cristina ahí en esta apelación, ¿qué pruebas más necesitan con el video filmado ahí donde daban las directivas, donde decían cómo armaban las causas, la persecución, el espionaje? Porque la verdad que Bertuzzi y Lloren, después de lo que pasó con la Gestapo, quedan muy ridículos con ese fallo diciendo eran cuentapropistas, ¿no? Sí, sí, es un fallo que es escandaloso desde el punto de vista de lo que significa la arbitrariedad al interpretar los hechos, pero también la arbitrariedad al interpretar la ley, porque decir que en este caso no hay asociación ilícita es realmente un disparate. Si hay un caso en donde hay una asociación ilícita, es este. Hay 3 o más personas, actúan de una manera coordinada, tienen cadena de mando, pasan de un organismo a otro. Es decir, ¿cómo puede ser que un espía de la AFI se mete dentro del Servicio Penitenciario Federal? Es porque tiene que haber un acuerdo entre las cúpulas. Y lo más grave, y entre todas las cosas que estoy diciendo, es que cuando la investigación se desarrolló en Lomas de Zamora, que fue totalmente objetiva, sin ningún tipo de interferencias, llegamos a un punto en donde las responsabilidades iban a ascender y hubiese llegado hasta la presidencia de la Nación. Total. Entonces, esto es lo que tenían, digamos, en mente, es decir, cortar esa investigación y parar para que en definitiva todo quede en esta discusión de si, bueno, puede ser, no puede ser, y que la gente siga sufriendo la deficiencia que tiene de uno de sus poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Sí, además cuando
A ver, ayer toda la causa del espionaje ilegal a los familiares del submarino San Juan pasa a Comodoro Pro, cuando sabemos que la Cámara Federal de Lloren, Bruglia y Bertuzzi van a tener que ver el procesamiento de Mauricio Macri. Y se están riendo de nosotros, ¿no? Y porque sí, se sabe y sí. cómo va a terminar. Sí, pero yo siempre tengo mi visión esperanzadora. No todos los jueces son lo mismo. No todos En son jueces, cada una ¿verdad? de estas resoluciones que estamos atacando, siempre hay una disidencia. Y una disidencia que marca con Claro. mucha precisión. Lo hace el juez Fara en este fallo, sí. en donde dice, mire, acá hay que investigar esto, acá hay que Claro. investigar esto otro, sin perjuicio de lo cual, con esto ya alcanza para un auto de procesamiento. Claro. Y después lo hicieron también en la Cámara de Casación, la doctora Ángela Ledesma, cuando se querían traer el expediente a empujones a Comodoro Pi, dijo, no, esto no corresponde. Además, esa decisión no solamente era arbitraria, es decir, esa de traer la causa de Lomas de Zamora acá era arbitraria, sino que no estaba firme. No debían haber traído el expediente hasta que la Corte nos expidiera. Entonces dijeron, bueno, la llevamos igual la Corte no va a resolver nunca. Doctor, buenas noches. ¿A qué juega la Corte, no? Porque me parece que tanto en este caso como en otras causas, justamente de la vicepresidenta, tienen esta demora extrema. ¿Cuántos recursos tiene la vicepresidenta en la Corte? ¿Desde hace cuánto? Sí, son muchos los recursos que hemos presentado ya hace 2 o 3 años. Debe haber no menos de 10 a 12 recursos que siempre corren esta misma suerte. Es decir, no es que los rechazan, directamente no les dan tratamiento. Y esto es lo grave, porque en definitiva, si un tribunal frente a un recurso dice, bueno, el que lo presenta no tiene razón, bueno, será una discusión técnica, pero no resolverlo, insisto en este concepto, eso se llama privación de justicia. Ahora, en el caso de la Cámara de Casación que usted mencionaba recién, que son ellos los que habilitaron a que la causa pase aunque la Corte no había resuelto, ¿qué jueces son? Mire, sí, es otra cosa que son, bueno, a pesar de que tengo tantos años en la profesión, yo nunca vi cosas así. Es decir, intervienen jueces en la Cámara de Casación, Borinsky y Carbajo, que no eran los que correspondía. Es decir, otra vez vuelven a hacer estas mismas maniobras que hicieron en otros expedientes, se autoasignan la causa. Resuelven, diríamos, siempre contrario a derecho. Pero aun cuando esa decisión, que no es correcta, es recurrida, es decir, que la sentencia no está firme, bueno, la ejecutan de todas maneras. Por eso hay 2 quejas planteadas por nuestra parte en la Corte. Primero, porque la decisión era arbitraria. Pero la segunda es, mire, no la ejecuta hasta que la Corte no resuelva la cuestión, porque el recurso tiene lo que se llama un efecto suspensivo. Es decir, este es el planteo y hace que, bueno, como decíamos antes, y dicen ustedes, se ríen de todos nosotros. Y se ríen especialmente de los abogados que trabajamos con mucha seriedad, haciendo todos estos planteos jurídicos y que esperamos que nos den también una respuesta jurídica. Porque usted imagínese, a ver, volvamos a este hecho que también remarca y que durante todo el mes de enero Juan y Irina acá lo han estado mostrando, que es lo de la Gestapo, donde claramente están diciendo los propios protagonistas, no, ya hablamos con Mauricio, ya el presidente está a cargo, ya sabe la gobernadora, están las entradas a la Casa de Gobierno acompañado Villegas, acompañado del jefe de la AFI, donde había toda una organización montada, no solamente para el espionaje ilegal, sino para la persecución. Digo, usted si lo ve en su casa, ya no le digo ni que actúe como juez, pero como abogado, dice, ¿qué más pruebas necesita? Por supuesto, pues era lo escandaloso de este caso. Por eso el recurso, un recurso de casación en esta situación procede porque es una situación increíble, es vergonzoso. Es decir, uno puede hacer discusiones jurídicas y los abogados siempre nos entrenamos en eso, hacer discusiones fácticas, pero cuando uno ve que hay 40 personas que son dirigentes políticos, empresariales, sacerdotes, incluso son propias personas que actúan en el oficialismo de aquella época, Sí, claro. son espiados. Esas mismas personas dicen, sí, yo, en fin, me presento como querellante. Y los jueces ven eso y dicen, no, en realidad esto debería ser interpretado de otra manera. Es decir, esta maniobra para que no sea un espionaje, entonces la van acortando de a pedacito. De a pedacito y dicen, bueno, en este caso no sabemos por qué. Y en el otro tampoco sabemos. Pero, digamos, ¿cuál es el sentido común? Cuando ya se tendría que haber hecho una gran causa.
es que vamos camino a eso, Claro. vamos camino a eso, porque en este expediente y en esta resolución se marcan dos cosas que son muy importantes. La primera es que tenemos que saber cuáles eran los destinatarios finales de estas tareas de inteligencia. Y acá tiene que verlo con lo que decía usted, es decir, esto no se hacía por solamente averiguar lo que las personas estaban haciendo en su intimidad, sino porque les querían fabricar, por lo menos algunos, Las causas causas, judiciales. total. Esto es una cosa. Y la segunda, que no es menos importante, es que había desplegado en todo el territorio bonaerense distintas unidades de la AFI. Pedidas. Y esto había sido realizado Claro. con el pedido y la autorización de la gobernadora Vidal. Por eso, lo que aparece en el video es justamente, digamos, la piedra que faltaba, si es que faltaba algo, porque muestra que las tareas de inteligencia se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires y que además tenían una pata judicial. Y que con eso se iba a conformar todo este engranaje que, para decirlo claramente, es un organismo, una organización mafiosa. Totalmente. Y que estaba muy bien delimitada. Porque cuando uno empieza a atar todos los cabos de lo que hemos venido mostrando y que se ha conocido, era desde la Casa de Gobierno, con los ingresos de Macri, con la famosa Estupenengo que estaba ahí, o no me acuerdo cómo Martinengo. era. Martinengo, los espías que le iban a visitar. Era la agenda de Nieto, que ahora está nuevamente ¿no? en el tapete, Irina. Sí, está la en el agenda de tapete, te lo Nieto. voy a contar bien después, pero justamente hay coincidencias en la agenda de Nieto que tienen que ver con esa reunión en el Banco Provincia. Villegas, digo... O ¿qué sea que más le también hay que queda? apuntar a Mauricio Macri, digo, Claro. no todo queda Por en la eso. provincia de Buenos Aires. ¿Y, doctor? Y bueno, hay que seguir ¿Quién trabajando. tiene que, ahora esta apelación, frente a quién está realizada? Mire, por eso tenemos dos escenarios. En la Corte hay que designar los jueces que tienen que abocarse a esta cuestión, que van a ser los titulares o los presidentes de las cámaras federales. Y en la apelación, en este recurso de casación, tiene que intervenir la Cámara de Casación y desde ya nosotros decimos ni Borinsky ni Carbajo tienen que intervenir. Tienen que intervenir los jueces donde la causa ha estado originalmente radicada. Ahora, se enojan después los integrantes de la Corte o los poderes que lo defienden porque los encubren. Ahora, 8 meses sacándose el lazo de encima, decimos, no tengo nada que hacer. Es una vergüenza. Sí, sinceramente es una vergüenza y todavía es más vergonzoso que hayan pasado todos esos meses y ahora encuentren que se tienen que excusar porque hay razones de decoro que la verdad Claro. no sé en qué consistirán. No se entiende, ¿no? No se entiende Ahora, para nada. doctor, ¿se puede esperar que haya justicia si aquellos jueces y fiscales, no voy a generalizar, pero en alguna medida, mayor o menor, son parte y fueron parte del armado de todas estas causas? Como lo decía recién, no son todos. El Poder Judicial tiene muchísima gente capacitada y yo confío en esas personas. Así como decía recién que en cada una de estas decisiones hubo jueces que votaron en disidencia, entiendo que en la Cámara de Casación hay jueces que tranquilamente pueden analizar el caso y dar una evaluación justa, ¿no? No se pide otra cosa. Y yo siempre voy a decir lo mismo. Nosotros tenemos que confiar en la justicia, nosotros tenemos que confiar en el funcionamiento de la justicia y tenemos que hacer todo lo posible para que esa justicia sea corregida, que tenga un funcionamiento normal, que tenga un funcionamiento transparente. Eso es lo que estamos pidiendo, no otra cosa. Nadie habla ni de interferencia en la actividad, nada. Lo que queremos son jueces que resuelvan conforme a derecho. Sí, el tema es que son muchísimas las causas y los casos que uno podría citar de 2016 para acá que involucraban a funcionarios del macrismo y demás, que rápidamente, las que no estaban en Comodoro Pi terminaron en Comodoro Pi, durmiendo el sueño de los justos, y las que tramitaron en Comodoro Pi nunca avanzaron, ¿no? Y bueno, te lo tenemos que trabajar para que eso se revierta. Si no, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos y nos ponemos a llorar? No, hay que trabajar, no hay que bajar los brazos y como lo dije tantas veces, es decir, todo esto tiene que ser público, por eso vengo a los programas de televisión, que la gente se entere y hablarle a la gente en general. Es decir, esta es una cuestión que tiene que ser de responsabilidad de todos los argentinos y la política con mayúsculas se tiene que ocupar de resolverlo. Esto no es un tema de la grieta, ni de que le favorece a uno, ni que favorece a otro. Esto es una cuestión que nos interesa a todos los argentinos. Y creo que en ese sentido
el mensaje tiene que ser transmitido hasta el cansancio. Porque no hay que hablarle a los dirigentes de la oposición o a algunos dirigentes de la oposición que siempre están en una, digamos, en una situación de decir, bueno, vamos a poner palos en la rueda. Hay que hablarle a la gente, aún la gente que no votó a este gobierno, porque no es de un gobierno esto es de todos los argentinos, y a todos los argentinos nos corresponde tener un servicio de justicia. Y esas posiciones que tienen ciertos dirigentes de la oposición, que son extremistas, que me opongo a todo, bueno, que la mantengan. Pero la gente que incluso los votó a ellos, tiene que entender que esto tiene que resolverse. Marchas como la de ayer, que se tienen que ir sucediendo para advertirle al Poder Judicial que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, que reaccionen, o el Consejo de la Magistratura, que está cumpliendo un papel bastante paupérrimo, ¿no? Sí. Es una institución que hay que reformarla. Hay que sacudirla un poco. Reformarla. Hay que sacudirla un poco. Pero hay que darle transparencia pública. Esas audiencias que hacen a puertas cerradas, claro, bueno, tienen que ser audiencias públicas. Total. Entonces, cuando agarran y le dan un favor a un juez que está siendo investigado, bueno, si la audiencia es pública, bueno, no van a tener tanta facilidad de hacerlo. Es lo que yo digo cuando hablamos de los juicios orales. Pueden mentir, claro, cuando los expedientes son escritos, pero cuando tenemos una audiencia oral y el testigo va y dice las cosas que corresponden, eso no se puede ocultar. Bueno, quedó comprobado con la causa Oil, cuando fueron absueltos del Sousa y Cristóbal López. Todas las mentiras no pudieron sostenerlas en el juicio oral. Sí, ¿no? Y en la causa de obra pública, por supuesto, con todavía de una manera más contundente. Más contundente. Después vamos a hablar en estos próximos días de eso. Bueno, gracias, doctor, como siempre. Al contrario, gracias a seguir por luchando, invitarme. que la lucha mucho, pero bueno. Nunca las vamos cosas a parar. se van clarificando, van saliendo, se van destapando las ollas, aunque cueste. Gracias, doctor.